Vamos, hermanos, a estar hablando acerca de unos temas que hemos estado compartiendo en los días anteriores. Y como usted recordará, hemos estado hablando acerca de cinco aspectos que son muy importantes en la vida del creyente. Hemos estado hablando acerca del diablo, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de los tres enemigos del creyente. Hemos estado hablando acerca del diablo, hemos estado hablando acerca del mundo, hemos estado hablando acerca de la carne, y luego estuvimos hablando también, hermano, sobre dos áreas en la vida del hombre, dos áreas que son muy importantes para el Señor. Una de ellas es la mente y la otra es el corazón. Entonces tenemos cinco cosas, ¿verdad?, que hemos estado hablando bastante. Hemos estado en las reuniones en las casas, hemos estado entrando en detalles de las cinco cosas: del diablo, del mundo, de la carne. Hemos estado hablando acerca de la mente y del corazón. Entonces, hermano, el día de hoy quiero, hermano, dar un breve repaso y mencionar, hermanos, la respuesta que la palabra de Dios nos da a esas cinco cosas. Lo que la palabra de Dios dice acerca del diablo, cómo vencer, acerca del mundo, acerca de la carne, acerca de la mente y acerca del corazón. Entonces, en primer lugar, hermano, estuvimos viendo que en lo concerniente, hermano, a lo que es el diablo, nosotros aprendimos, como le dije, estoy repasando, aprendimos, hermano, que dice la palabra de Dios que tenemos que someternos al Señor y poder resistir de esa manera al diablo. Ahora, es muy difícil, es muy complicado, es casi imposible enfrentarse a un enemigo conocido como el diablo, hermano, sin antes estar sometido al Señor. Es decir, la palabra de Dios nos enseña: someteos al Señor, hermanos, para que nosotros podamos entonces resistir a las acechanzas del diablo. Y dice la Escritura, entonces Él huirá de nosotros. Él huye de nosotros previo a la resistencia que nosotros hagamos, y la resistencia que nosotros tengamos, hermanos, es previo al sometimiento al Señor. Ahora, ¿qué es someterse al Señor? Estuvimos viendo, hermano, que someterse es una palabra que significa estar por debajo de alguien que es la autoridad de nosotros, y que por ende nosotros obedecemos esa autoridad que está por encima. En otras palabras, hermanos, tiene que haber obediencia al Señor primero, para que, hermanos, esa actitud hacia el Señor, hermanos, refleje el sometimiento, hermanos, y que de esa manera el enemigo pueda conocernos a nosotros, hermanos, que estamos en la luz. Si estamos en las tinieblas, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. Pero si estamos en la luz, es obvio, porque estamos en la luz, porque estamos obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, hermano, en cuanto al enemigo, ¿verdad?, una de las respuestas es someterse y resistir, hermanos, para poder vencer. Otro verso que la palabra del Señor nos enseña también es de que nosotros tenemos que hablar con nuestra boca y utilizar esta expresión, hermanos, el renunciar. Esa es una expresión, hermanos, que nosotros la aprendimos y que la palabra de Dios nos enseña que nosotros, hermanos, podemos utilizarla con nuestra voz audible, ¿verdad? No solamente con el o no solamente con mover la cabeza, o no solamente con nuestro pensamiento. Es importante que usted abra su boca, salga una voz audible que usted mismo se pueda oír, y usted mismo diga: renuncio.
Ahora, esa expresión tiene que ir acompañada, hermanos, por esta frase: renuncio en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque la Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres, de que debajo del cielo, debajo de la tierra, allá en el cielo, no hay otro nombre más que un solo nombre, y ese nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces a él se le fueron conferida la autoridad sobre todas las cosas, y como él es el que está por encima de todas las cosas, la palabra de Dios nos enseña que cualquier cosa que nosotros hagamos como hijos de luz, como hijos de Dios que estamos en la luz, hermano, tenemos que utilizar esa autoridad que Dios nos ha entregado, y que tenemos que mencionar la palabra, renunciar y decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús, hermano, marca la diferencia. ¿Por qué razón? Porque Él es la autoridad. Él fue el que murió en la cruz del Calvario, Él fue el que pagó el precio, Él fue el que resucitó entre los muertos, y Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No hay entre Dios y los hombres, hay solamente uno. ¿Quién es? Es Jesús. Entre Jesús y los hombres no hay 2, ni 3, ni 5, no hay nadie. Entre Jesús y nosotros, hermano, el camino está libre, el acceso está libre. Entonces, nosotros podemos utilizar la expresión: cuando el diablo lanza una maldición, nosotros podemos ocupar la expresión: renuncio a esa maldición. Pero hay que agregarle: en el nombre de Jesús. Si nosotros vamos a orar y vamos a renunciar a una enfermedad, vamos a decir: renuncio a esa enfermedad en el nombre de Jesús. Entonces, luego está también, hermano, esta otra expresión que nosotros podemos reprender, esa expresión, reprender, y igual que la anterior, en el nombre de Jesús. Cuando el enemigo viene, hermanos, y quiere atacar nuestros sueños, quiere atacar nuestra mente, quiere atacar, hermano, nuestra vida, nosotros no nos vamos a poner a platicar con él, ¿verdad? No le vamos a decir: hola, ¿cómo estás? ¿Y qué andas haciendo por aquí? Mira, déjame tranquilo. No vamos a entrar en pláticas con él en lo absoluto. No tenemos ninguna conversación con él. Si el Señor no tuvo ninguna conversación con él, ni los ángeles tuvieron ninguna conversación con él, ¿quiénes somos nosotros para traer una mesa, una silla y sentarnos y hablar con él? No tenemos absolutamente nada que hacer. Inmediatamente nosotros lo que hacemos es lo reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces, esa es la respuesta que la palabra de Dios nos da referente al diablo. Ahora, con el mundo, hermanos, la palabra del Señor nos dice que nosotros no tenemos que amar las cosas del mundo. Habíamos mencionado que el mundo es aquel ambiente, hermano, donde se practica, se hacen cosas que a Dios no le agradan. Cosas que se hacen, cosas que se practican y que a Dios no le agrada. Ese es el mundo. Y el Señor nos mandó a través de su palabra a que no amemos al mundo. No estoy hablando de la tierra, no estoy hablando de los árboles, estoy hablando de aquellas cosas que se hacen, que el hombre hace y que no le agradan a Dios. Ese es el mundo. Esas cosas que nosotros oímos, esas cosas que nosotros vemos, esas cosas que se pueden hacer, esas cosas que se pueden sentir, eso es el mundo. El Señor dice que no lo amemos. Ahora, ¿qué quiere decir con no amarlo? ¿Qué está dando a entender? Bueno, hermanos, una de las cosas que nosotros pues, tomando como ejemplo, hermanos, en una relación donde no hay amor, lo opuesto, hermanos, ¿cuál sería?
hermano, ¿qué podemos nosotros mencionar que son los enemigos del amor? El odio, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? El rencor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? El rechazo, me voy a quedar con esa expresión, el rechazo. ¿Qué otra palabra hay similar al rechazo? La ignorancia, la ignorancia no, ¿verdad? Estaba muy cerquita, por eso ya casi la estaba probando. ¿Qué otra palabra? La indiferencia, ¿verdad? Esa es la que estaba esperando que me dijeran. Hermanos, la indiferencia mata el amor de cualquiera. No sé por qué se están riendo, pero parece que dije algo bueno. Pero la indiferencia, hermano, mata el amor de cualquiera. Hermano, la indiferencia con las cosas del mundo, ¿verdad? Se nos hace a nosotros más fáciles, hermano, de poder vencer. Pero si nosotros, hermano, queremos amar a una persona, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se demuestra de qué manera? ¿Cómo? ¿Se demuestra de qué manera? Bueno, hay un afecto de cariño, de aprecio. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo? Sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Hay atención, ¿verdad? Hay cuidados. ¿Cómo? Bueno, ¿verdad? Hay un vínculo, hay una relación, ¿verdad? Entonces, el mundo tira su atarraya y atrapa a todos y los atrae. Y nosotros de alguna manera somos atraídos por el mundo. Vivimos en el mundo, dice la palabra del Señor, pero no somos del mundo, ¿verdad? Estamos aquí y tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, pero tenemos otra allá en los cielos. Entonces, hermano, por lo tanto, ¿verdad? Nuestro vínculo con el mundo constantemente tenemos que estarlo cortando. Tenemos que estar constantemente siendo indiferentes. ¿Por qué razón? Porque el pastor me va a ver, no, porque ahora Dios ha puesto algo nuevo en nuestra vida. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Nosotros nos damos nos relacionamos con el mundo y somos vencedores cuando nosotros cortamos, hermano, todos esos vínculos que nosotros sabemos que si tenemos un vínculo, hermano, con el mundo, nos va a hacer daño a nuestra vida espiritual. Ese es el detalle, que nosotros, hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, y como estamos cuidando nuestra vida espiritual, hermano, el enemigo busca cualquier, hermanos, camino, cualquier opción para poder robar lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Entonces, en el mundo, ¿verdad? La palabra del Señor nos menciona que no tenemos que amarlo. Ahora, con la carne, hermanos, ¿qué vimos con la carne? Bueno, una de las cosas muy interesantes es que la palabra de Dios menciona esa expresión, hacer morir las obras de la carne. Esa expresión de morir es una expresión, hermano, donde se da por terminado algo. Ahora, estamos en una lucha constante con el diablo, con el mundo y con la carne. Y eso no va a terminar. No va a terminar, hermano. No termina cuando uno entra al culto, ni tampoco termina cuando uno sale del culto. Hermano, usted viene para el culto, viene con esa batalla. Está, hermano, en el culto y está con esa batalla. Se va del culto y se va con esa batalla. Hermano, se va a su cama, se va batallando. Se levanta y, hermano, y esa lucha nunca se termina. Se terminará aquel momento cuando el Señor venga a traer a su pueblo
o Él nos llame a su presencia. Ahí se termina la batalla. Pero mientras tanto, hermano, tenemos una carne, como habíamos mencionado, ¿verdad? Que la cuidamos tanto, la apreciamos tanto, hermanos, pero con esa carne que nos acostamos y nos levantamos, tenemos una batalla constante. ¿Por qué? Porque en esa carne, hermanos, habita todo aquello que, hermanos, heredamos de nuestro padre allá, Adán, por consecuencia de la desobediencia. Toda esa maldición, hermanos, que cayó allá, vino, hermanos, ha venido por las generaciones y está, hermanos, en nuestra vida, y tenemos esa lucha constante. Entonces la palabra de Dios nos menciona, hermano, ocupa esa expresión de vaciar, ocupa esa expresión de despojarse, ocupa esa expresión de limpiarse, ocupa esa expresión de morir, hermanos. Y cuando la palabra de Dios ocupa esas expresiones, hermanos, es de que cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, la carne es crucificada, así como el Señor murió en la cruz del Calvario. Y así como Él resucitó entre los muertos, así nosotros, hermanos, tenemos ahora una nueva vida, ¿verdad? Y a pesar de que continuamos con la carne, esa nueva vida que nosotros heredamos del Señor, esa nueva vida nosotros ahora la ocupamos para vencer la carne. Entonces, hermano, nosotros con la carne, ¿verdad?, la hacemos morir para hacer vivir, para poder iniciar algo nuevo, una vida nueva en Cristo Jesús, en el Señor. Entonces, en la vida nueva, hermanos, que nosotros iniciamos en el Señor, nosotros estuvimos viendo, ¿verdad?, que nosotros nos llenamos de su presencia. Esa es una expresión muy importante. Una de las cosas con las cuales nosotros podemos vencer la carne, lo voy a decir de otra manera, una de las cosas con las cuales nosotros podemos hacer morir la carne, lo voy a decir de otra manera, una de las cosas en las cuales nosotros nos vaciamos de la carne es, hermanos, que nosotros nos llenemos del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos llenar del Señor? Bueno, nos podemos llenar, hermanos. Usted lo puede hacer, ¿verdad?, ahí de una manera privada, o usted lo puede hacer de una manera, hermanos, pública, colectiva, aquí con nosotros en la iglesia. Es decir, usted puede ayunar. No me dijeron amén, hermano. Que ya no soy yo. Usted puede ayunar. Ahí está, ya el sonido se volvió a la normalidad. Usted puede orar. Está fallando el sonido, hermano, perdón. Usted puede orar. Usted puede, hermanos, leer la palabra del Señor. Y para reforzar esas cosas, usted puede también, hermanos, venir a la iglesia, estar en las reuniones. Entonces, de esa manera, ¿qué usted está haciendo, hermanos? Usted se está llenando del Señor. Y nosotros, bueno, lástima que no tengo un vasito por acá, pero nosotros somos como un vaso. Por eso es que usted escuchará a algunos hermanos que dice, el hermano, la hermana es un vaso del Señor. Porque la palabra de Dios ocupa esa expresión vaso para identificarnos a nosotros. Y usted sabe que un vaso, ¿verdad?, tiene esa cualidad. Se vacía o se llena. Entonces, cuando nosotros nos vaciamos de algo, tenemos que llenarnos de otra cosa. Ahora, en un vaso puede haber muchos líquidos diferentes, pero lo correcto es que haya uno solo. Nos vaciamos, ¿verdad?, el agua que tenemos en un vaso la botamos y agarramos agua nueva. Entonces la carne, hermanos, es como un vaso, pero por ser carne es un vaso con agua sucia. ¿Por qué? Porque en la carne habitan aquellas obras que nosotros mencionamos, ¿verdad?, y que ustedes las acaban de decir, el odio, el rencor, las enemistades, bla, 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 y toda esa cosa, hermanos, radican en la carne. Entonces es un vaso con agua sucia. Ahora, para poder vencer, hermanos, esas obras de la carne, nosotros
la vamos sacando, la vaciamos y nos empezamos a llenar de las cosas del Señor. Nos empezamos a llenar del amor de Él. Nos empezamos a llenar de la paciencia de Él. No a mucho le gusta la paciencia, pero hay que ser paciente porque nuestro Dios es paciente, hermanos. Nos llenamos del amor, nos llenamos de la paciencia, nos llenamos del perdón, ¿verdad? Cuesta, nos llenamos del perdón. Nos vamos llenando cada vez más de Dios. Y cuando las personas nos miran diferentes y nos dicen: caramba, te veo algo diferente. Y viene usted y le dice: pero si yo me baño todos los días. No estoy hablando acerca de eso. Es que veo algo diferente en tu vida. Oh, el tinte que me hice. No me refiero al tinte. Oh, la ropa sí es recién comprada. No me refiero a la ropa. No sé, percibo algo nuevo en ti. ¿Pero qué es? Es porque algo del Señor está, hermanos, llegando, se está llenando nuestro vaso. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros podemos vencer de las cosas de nuestra carne que son difíciles es llenándonos de las cosas del Señor. ¿Y cómo nos vamos a llenar de las cosas del Señor? Hermanos, no es que usted va a abrir la boca y le va a caer el chorro de encima, hermano. No, es que usted va a venir y va a buscar su presencia, y en su presencia Dios lo va a ir llenando poco a poco. El gran problema que nosotros tenemos hoy en día es que todo lo queremos así, de rápido. Queremos unas 3 pastillitas y que venga el poder de Dios. Queremos que venga en una cápsula bien comprimida, hermano, o que el paquete, ¿verdad?, nos llegue por correo a la puerta de nuestra casa. Hermanos, tenemos que nosotros esforzarnos. Y esta carne, ¿verdad?, tóquese así, hermano. Ya ve que ni se quiere puyar porque la cuida tanto. Mire, hermano, esta carne, ¿verdad?, la tenemos que sujetar. Porque esta carne pide carne. La carne no pide venir a orar. Cuando usted vino al culto, ¿qué pensó? Está haciendo sol. Es tarde. Son tantas millas. La gasolina no baja de precio. Y usted saca una gran lista, ¿verdad? Y cuando viene, dice: y para esto vine, ¿verdad? Hermano, la carne está todo el tiempo así. Y esto que no he mencionado la mente. La carne está todo el tiempo pidiendo, incluso, hermano, la comodidad. ¿Son duras las bancas o son suaves? ¿Está muy frío o está muy caliente? Hermano, ¿quiere ice cream o quiere una paleta? Hermano, ¿quiere una ensalada de verduras o quiere, hermano, comida sólida? Hermano, es decir, ¿verdad? Queremos todo. Y aquí no sirven café. Bueno, hermano, es una comodidad que la carne suya está pidiendo. No sé por qué están riendo, ¿no? Pareciera que la carne está pidiendo demasiado, ¿no? Y esa carne nosotros tenemos que sujetarla, ¿verdad? Usted puede usar la expresión renuncio a la comodidad. Y aunque no haya café, me voy para el culto. Yo como que están pidiendo café, entonces, hermano, reprendo la carne, ¿verdad? Y me voy para el culto. Hermano, son expresiones que usted las tiene que poner ¿en qué? ¿Verdad? En práctica, porque usted tiene que luchar con su carne. Hermanos, si usted va a ayunar, ¿qué es lo que le pide la carne? Comida. Y si ya vio, ¿verdad?, que hay un platito asado, ayuno mañana, dice. Y Dios le dijo hoy. Entonces, la carne necesita, ¿qué cosa? Que usted la domine. La carne es como un toro, hermano, y usted lo tiene que agarrar, ¿verdad?, no los pies porque lo cornea, lo tiene que agarrar, por ahí viene esa expresión, lo tiene que agarrar de los cuernos para detener ese animal, hermano. Porque si usted no lo sujeta, hermanos, entonces usted va a andar, hermanos, derrotado,
en su vida espiritual. Usted va a andar derrotado en su vida. Usted va a estar aquí y se va a estar gozando. Usted va a decir qué bonito allí, qué bonito allá, qué bonito aquí, qué bonito acá, qué bonito acá, pero qué feo por dentro, bien derrotado. Usted tiene que aprender, hermano, aprender. ¿Qué cosas hay en su carne? Y no me las vaya a mencionar, por favor. ¿Qué cosas hay en su carne que usted necesita vencer? ¿Qué cosas? No me las mencione. ¿Qué cosas usted necesita derrotar en su carne? Yo he conocido hermanos que me han dicho por años, ahí voy a ir al culto, tienen problemas para venir al culto, quieren, pero la carne no les permite. La carne siempre le dice, no, ve a lavar la ropa. Pues yo también tengo que lavar la ropa, estoy aquí. No, es que tú tenés mujer, pues yo también tengo esposa, estoy aquí. No, es porque tú tenés hijos, no vayas para el culto, pues yo también tengo hijos y aquí están, gracias al Señor. No, pero mira, pero tú tienes que ir a trabajar, pues yo tengo que trabajar también, pero aquí estoy. Entonces la carne siempre lo está empujando a uno para otro lado. Y uno, hermano, tiene que tener una de las cosas que es muy importante, hermanos, en la vida cristiana es el dominio propio. Y ese dominio propio no es un fruto de la carne, es un fruto del Espíritu. Es decir, lo aprendemos de Dios. Cuando nosotros vemos que Dios es un Dios, hermano, recto, no está torcido, ¿verdad? Es un Dios recto y que su palabra es recta. Y cuando Él dice las cosas, las dice, hermano, de una manera, hermano, firme, segura, y que Él no cambia de opinión. Cuando usted se relaciona con una persona así, ¿cómo usted se hace? Un vago, ¿verdad? Que usted se hace un vago. ¿Cómo se hace usted? Usted aprende. ¿Por qué? Porque es influenciado por la otra persona. Y usted aprende a ser una persona recta. Si usted anda con ladrones, mira, agarra aquí, agarra allá, mira aquí, mira qué bonito, agarra dos por lo menos. Cuando usted anda con ladrones, ¿a qué aprende? Aprende a robar. Pero cuando usted anda con personas honestas, ¿qué aprende usted? A ser honesto. Bueno, ¿y ustedes qué aprenden, hermano? Me han dicho ni amén, ni en uno ni en el otro. Pero usted aprende, hermano, a ser honesto. Y si hay un ladrón que se quiere juntar con usted y usted es una persona honesto, el ladrón dice, con este me va mal. Pero cuando le digo que agarre, no agarra. El ladrón lo deja y se aparta de usted. Sin necesidad que usted le diga, mira, fúchile. Él solito se aparta. Entonces, cuando uno, hermano, tiene relación con un Dios honesto, firme, recto, uno es influenciado por las cualidades del Señor. Del Señor. Uno es influenciado por el Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, buscamos la presencia del Señor, somos influenciados por Él para vencer las obras de la carne. Pero nosotros queremos vencer las obras de la carne sin acercarnos al que nos da la victoria sobre la carne. Y de esa manera no funciona. ¿Usted quiere salir, hermanos, de X cosas en la carne suya? ¿Sabe? La respuesta está aquí. No dijeron amén, pero la respuesta está aquí. Y no es porque yo esté aquí, es porque aquí está el que da la respuesta y la victoria. Es el Señor. En Él somos más que vencedores. En Él vamos más arriba de donde nosotros pensamos que podemos llegar. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar en los caminos del Señor? Mi hermano, yo le garantizo el 2018 que a lo mejor termine aquí en la iglesia. El 2019 no se lo garantizo. ¿Y a dónde piensa usted ir a parar, pues? Si nuestro Dios dice en su palabra que Él está a nuestro lado todos los días de nuestra vida, y si Él dice que Él nos tiene en el hueco de su mano, y entonces, ¿por qué usted está pensando que está fuera de la mano de Él? ¿Por qué usted está pensando que usted está, hermano, lejos de Él?
hermano, si estamos en Cristo, somos vencedores y vamos más arriba de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Eso sabe qué quiere decir eso? Que usted puede dar más en los caminos del Señor. Gracias, hermano, por el amén. Entonces la carne, ¿cómo podemos vencer las obras de la carne? ¿Qué cosas dijimos que había en su carne? No me las mencione. Esas cosas pueden cambiar. ¿De qué manera? De una manera sobrenatural, buscando la presencia del Señor. Yo he visto, hermano, personas que han sido cambiadas con gran odio en su corazón. ¿Cómo? Buscando la presencia del Señor. No busca la presencia del Señor, el problema sigue ahí. Su problema en la carne, como pareja, como hijo, como padre, va a continuar toda la vida. Mientras usted no busque la presencia del Señor, no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque la carne es como un vaso, necesita vaciarse para llenarse de otra cosa nueva. Y cuando nosotros estamos en el culto, nos vaciamos de muchas cosas y nos llenamos de su presencia. Pero hay quienes se vacían, se llenan de Dios, y cuando termina el culto botan lo que habían recibido del Señor, recogen lo poco que dejaron que traían y se van con eso para la casa. No es así. Usted se vacía de las cosas del mundo, de la carne, aquí en la iglesia, delante de la presencia de Dios, y usted sale del culto nuevecito, nuevecita. Ahora, si usted sale así como entró, es porque no se vació. Por eso es que muchas veces cuando venimos al culto y salimos del culto, sentimos algo diferente. Y sentimos algo diferente. Y no es porque en la casa nos esté esperando un gran plato de comida. Nos sentimos diferentes. ¿Por qué? Porque hubo algo en la presencia de Dios. Hubo algo en la presencia de Dios que el Señor hizo en nosotros. Nosotros no nos damos cuenta qué fue lo que el Señor nos quitó. No nos damos cuenta qué fue lo que el Señor nos transformó. Pero nosotros vamos pensando que somos los mismos. Ya no somos los mismos. Ya el Señor hizo algo en nosotros. Ahora, los que no vinieron se la perdieron. Entonces, en la carne, hermanos, hay algo que se termina y hay algo, hermanos, que comienza a crecer para agradar al Señor. Eso es en la carne. Ahora, en el corazón, ahora vamos a hablar del corazón. El corazón es lo más complicado que hay, hermanos. Como dijimos el día de ayer, en el corazón es donde radica lo más complicado. El Señor dio el Señor ocupa dos expresiones para resolver los problemas del corazón. ¿Qué problemas hay en el corazón? ¿Qué problemas habíamos mencionado? Que deme solo uno. ¿Cómo? El corazón es el centro de las emociones. Emociones buenas o malas van para el corazón. Y ahí se quedan. Y ahí se quedan. Por eso es que nosotros decimos, cuando tenemos una emoción buena, decimos, yo de esa persona no me puedo olvidar nunca en la vida. Porque lo que me hizo es algo que voy a estar agradecido por siempre. Y una emoción mala, hice lo que me hizo, pero ni muerto lo voy a perdonar. Una mala emoción. Las dos cosas se quedan ahí. Y las dos cosas son como una semilla. Y como son semillas, las dos cosas echan raíz. Pero la mala semilla, el mal sentimiento, ese es el problema. Porque cuando echa raíz y crece, y como dije ayer, surge el tallo, surgen las hojas, surgen las flores y da fruto, hermanos, vienen aquellos resentimientos que son difíciles de sacar de nuestro corazón.
por esos resentimientos que hay en nuestro corazón, esa falta de perdón, como lo había mencionado muchas veces, no podemos ser liberados ni tampoco podemos ser sanados, y mucho menos podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué estamos hablando de todas estas cosas? Porque yo quiero preparar el terreno para que usted lo conozca y usted pueda decir: Señor, ya estoy listo para que me bautices con tu poder. Porque aquí ha habido personas que han dicho: Señor, yo quiero el bautismo de tu Espíritu Santo, y el Señor les ha dicho: no, porque hay cosas en tu corazón que hay que resolver primero. Y nosotros, cuando nos miramos el corazón, lo tapamos, lo ignoramos y no le prestamos atención, y seguimos por años en la iglesia siempre resistiendo a la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere ver, hermanos, que aquí haya un barrer del poder de Dios? Ay, hermanos, pues entonces hagamos un club social mejor. Yo le cambio el nombre de la iglesia. Me siento por acá, traigo unas mesas, traigamos café. Hoy sí podemos traer café con pan. Traemos unos elotes, unas frutas ahí salcuchadas, y comemos y hacemos un club social de hermanos, pues, ni modo. Pero hermanos, si queremos ser una iglesia, tenemos que prestarle atención a lo que la palabra de Dios nos menciona. El objetivo de Dios es, detrás de todo esto, escribir su palabra en la mente de nosotros y en el corazón de nosotros. Pero para que Él lo pueda hacer, tiene que haber una regeneración, una transformación, tiene que haber una limpieza, tiene que haber algo que muere y algo que vuelve a nacer. Y eso es, hermano, por esa razón estamos hablando del corazón. El corazón es tan complicado, es tan complicado. A veces nosotros le decimos a la pareja, al cónyuge: sos tan complicado. Mire, el corazón de uno es peor que eso. Es peor que eso. Así dice la Biblia. ¿Quién puede entender? ¿Quién puede entender nuestro corazón? Pero mire, Dios nos ha dado las herramientas en su palabra para poder tener control de todo eso. Entonces, hermano, dos cosas que el Señor ocupa para el problema del corazón. Una de ellas es la palabra circuncisión. Ya nosotros hemos hablado de la circuncisión, y en otras palabras, la circuncisión lo que significa es, hermanos, separar la carne. Separar la carne. En otras palabras, cuando hay un corazón incircunciso, es decir, que no está circuncidado, porque la circuncisión, a pesar de que es algo natural, representaba algo espiritual en el corazón del pueblo de Dios. Entonces, cuando decimos un corazón incircunciso, es decir, que no está circuncidado, quiere decir alguien que tiene en su corazón todo lo que a Dios no le agrada, y está en el culto, y canta, participa, predica, ora, lee, busca, se esfuerza, pero su corazón no está circuncidado. ¿Por qué? Porque no ha podido ahora separar las cosas de la carne y las cosas que son de Dios. El odio es de la carne, amén, pero el perdón es de Dios. Y el Señor dijo en el Padre Nuestro, y todavía les debo ese mensaje, cuando el Señor comienza a: perdónanos, dice la Escritura, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Cuántos lo han ofendido hasta el día de hoy? La lista es larga. ¿A cuántos ha perdonado? La lista es chiquita. El perdón de Dios está condicionado a lo que usted haga en su corazón. En las parejas
es donde más abunda eso. Yo esto no te lo perdono. Y hasta crujen los dientes. Ahí. Como que son cadenas los dientes. Y un candado fuerte. Ahí está. ¿Usted se imagina al Señor Jesús cargando la cruz del Calvario y diciendo a uno: a ti te perdono, a ti me la vas a pagar, a ti más o menos, pero contigo nos vemos cuando yo baje la cruz? ¿Se imagina usted eso al Señor? Como cordero inmolado, no enmudeció, no abrió su boca, y cuando murió dijo: consumado es, terminé mi trabajo. Y por eso es que Dios lo exaltó a lo sumo y lo puso sobre todo nombre. Eso mismo hace con sus hijos. En la medida que nosotros nos llenamos de Él, en esa medida Él nos da más. Pero en la medida que nosotros nos vaciamos de Él, en esa medida el otro que es tramposo, el otro que es mentiroso, que es ladrón y que es destructor, viene y nos llena de las cosas de Él. Entonces, la circuncisión, aparte de que significa separar las obras de las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Él, aparte de eso es, hermanos, una señal de pacto. Una señal de pacto. Cuando Dios le dio la circuncisión, hermanos, por primera vez a Abraham, le dijo: esta será la señal del pacto. ¿Y qué es pacto? Pacto es... ¿Qué es un pacto? ¿Un convenio? ¿Una promesa, pero le falta algo más? Cuando un pacto es como un contrato. Cuando usted va a hacer un contrato del alquiler de la casa, ¿verdad? ¿Qué dice ese contrato? Hay cosas que le favorecen. Bueno, usted puede entrar, dormir y bañarse, comer y estar lo que usted, pero también hay otras obligaciones que usted tiene que hacer. No me puede romper las paredes, no me puede romper el piso, no me puede romper las ventanas. Entonces hay una parte suya y una parte del otro, y entre los dos hacen el contrato. El dueño del apartamento, de la casa, firma y usted firma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no le gustó? No, quiere decir que los dos están de acuerdo. Y Dios hizo un contrato con Abraham. ¿Y cuál fue el contrato? De que iba a haber una señal del pacto. ¿Y cuál era la señal del pacto? Era de que iban a ser circuncidados. Esa era la señal del pacto. Y el que no quería ser circuncidado, se me va y no regrese nunca más. Se sacaba del pueblo. Y ahora, en lo espiritual, ¿cómo trabaja eso? Bueno, donde nosotros donde Dios hace un pacto con nosotros. ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos de estar con el Señor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad que tenemos al estar con el Señor? Bueno, no tenemos que blasfemar el nombre de Él. Tenemos que ser testimonios de Él. No tenemos que poner el nombre de Él en vano. Al contrario, tenemos que glorificar el nombre de Él. ¿Cuál es la responsabilidad del Señor con nosotros? Darnos vida cuando el otro nos quiere dar la muerte. Cuando el otro nos socava y nos pone en el polvo de la tierra, viene el Señor y nos levanta y nos pone en roca firme. Ese es el trabajo del Señor: cuidarnos, sanarnos, protegernos. Hermano, todo eso es el trabajo del Señor sobre nosotros. Ahora, nuestra responsabilidad es, hermanos, como estamos circuncidados, y la circuncisión significa separación con la carne, nosotros nos apartamos del mundo, nos apartamos del diablo, nos apartamos de las obras de la carne. Esa es nuestra señal de que ya no estamos en el mundo, ya no estamos en el camino de la perdición, ya no estamos haciendo las obras de la carne. Esa es nuestra señal. ¿De qué? De que ahora tenemos un corazón
circuncidado para el Señor. Hermanos, ahora, ese pacto que representa la circuncisión es lo que el Señor le dio a Abraham. Ahora, y hay otra palabra también que se ocupa, hermanos, para los problemas del corazón, y es el fuego. Bueno, ya hablamos de la circuncisión, ahora vamos a hablar del fuego. El fuego, hermanos, como les dije el día de ayer, vienen dos cadenitas de mensajes muy bonitos después al yo terminar esto, y es la bendición y la maldición. Voy a estar hablando de la bendición y la maldición, y voy a estar hablando del fuego. En la Biblia hay 10 tipos de fuegos. 10 tipos de fuegos. 5 están del lado del hombre y 5 vienen de Dios. Y de esos 5 que vienen de Dios, hay un fuego. Estoy hablando en un sentido, hermano, espiritual. Hay un fuego que viene de Dios y trabaja en la carne de uno. Es algo espiritual. Es algo espiritual. El fuego, y le estoy dando este adelanto, tiene estas cualidades: quema, arde, deshace, destruye. Y hay un fuego de Dios que viene sobre uno y quema, destruye, deshace las obras de la carne. Ese es un fuego sobrenatural de Dios. En el tiempo antiguo, Dios les enseñó a su pueblo de que cuando se venía la presencia, fíjese bien lo que le voy a decir, cuando se venía la presencia de Dios al altar, cuando se venía la presencia de Dios en el altar, porque el altar, hermanos, representa el lugar específico, representa el lugar donde, hermanos, fíjese bien, donde uno viene y venía el hombre o venía el sacerdote, y en el altar, hermanos, se ofrecía, la persona venía y ofrecía, hermanos, un animal. Y la carne, fíjese, era la carne del animal, hermanos, se presentaba en el altar como un sacrificio de parte de la persona. Es decir, lo literal tenía que ser así. Lo literal tenía que ser así. La persona tenía que traer, tenía que venir y ocupar su propia carne y presentarla en sacrificio. ¿Para qué? Para que Dios entonces mandara fuego sobre el altar y el fuego consumiera la carne. Esa era la señal de que Dios aceptaba el sacrificio. Ahora, si el hombre venía a presentar su propia carne, ahí mismo hasta ahí nomás llegaba. No tenía sentido. La intención era de que hubiera un sacrificio y que la persona fuera absuelta de la culpa y que la persona pudiera quedar libre. ¿Se imagina usted eso? Otro pagando el precio de uno. ¿Se imagina usted otro pagando el precio de uno? El precio que el culpable tenía, lo tenía que pagar él. Él tenía que, en otras palabras, ser sacrificado y morir por su propia culpa.
Eso es lo correcto, ¿no? Pero ya no podía seguir viviendo. Por esa razón, el Señor Jesús murió por nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos. Y murió por nosotros. Y Él se ofreció como sacrificio en el altar para ofrecer su vida por nosotros. Él no tenía la culpa la tenía nosotros. Y por eso es que dice la Biblia, la culpa de todos nosotros cayó sobre Él. Y dice, y todas las maldiciones que nosotros heredamos de la caída de Adán, como qué cosa, como la enfermedad, todo eso cayó sobre Él. Por eso es que dice la Biblia, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque la maldición de la enfermedad cayó sobre Él. Hermano, el pecado, la culpa, hermano, que estaba sobre nosotros, en vez de nosotros morir, cayó sobre Él. Entonces, Él murió por nosotros. Pero como Él era el Hijo de Dios, y la muerte ni el diablo podían retenerlo, resucitó de entre los muertos y se levantó victorioso con un cuerpo glorificado. Y cuando nosotros seamos arrebatados, hermanos, al sonar la trompeta, tendremos ese mismo cuerpo glorificado para estar juntamente con el Señor por siempre. Ahora, entonces, ese fuego que caía, hermanos, caía directo en la carne como un sacrificio. Hoy en día, la presencia del Señor, cuando usted está en la iglesia y está orando, o está cantando, o está oyendo su palabra, la presencia del Señor cae. Y cuando la presencia del Señor cae, hermanos, cae como un fuego. Y ese fuego, hermanos, comienza a trabajar en las cosas de tu carne y comienza a quemar poco a poco aquello que a Dios no le agrada. Por eso es que muchos, cuando vienen, hermanos, y comienzan la vida cristiana, hermanos, al cabo de tanto tiempo de estar en los caminos del Señor, hermanos, su vida va siendo transformada poco a poco. ¿Producto de qué? Producto de lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Entonces, el fuego, hermanos, y la circuncisión son dos palabras que el Señor dejó como respuesta para vencer las obras de la carne. Una cosa más, ¿se recuerdan de este monte en los tiempos de Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y que ellos se fueron, hermano, a un monte, y dice la Biblia, el monte de Dios? Hay un nombre. Ese mismo monte se conoce con dos nombres. Es el mismo monte con dos nombres diferentes. Uno es Sinaí. ¿Y por qué se llama Sinaí? Porque hay un lugar por ahí, y por la cercanía y por la similitud del nombre se le puso Sinaí. Pero Dios no dice Sinaí, monte de Dios, sino que dice Horeb, monte de Dios. Y la palabra Horeb significa basurero. Y Dios dice, en otras palabras, basurero, el basurero de Dios. Qué feo un nombre así para ponerle a un monte. ¿Y qué especial tiene ese monte? Ese monte tiene algo especial. Ahí descendió la presencia de Dios. Y cuando Dios desciende en su presencia, es porque Él quiere trabajar ¿con qué cosa? Con las cosas de tu carne. Eso, Él bajó en el monte Sinaí
como un fuego consumidor. Yo le comenté una vez que el Señor me regaló una visión en un tiempo de oración en la madrugada y me permitió ver cómo era ese monte y me lo mostró bien cerca, tan cerca, así como tengo la palma de mi mano, de mis ojos, y pude ver, hermanos, lo que yo pude ver en la visión. Todo el monte, hermano, el polvo era negro, no era color tierra, café, era un polvo negro, carbonizado, y del polvo, hermano, salía un vapor, un humo. Y la Biblia dice, hermano, que ese monte se estremecía porque Dios había descendido en fuego con ese monte. Y Dios quería que el pueblo fuera impactado por el fuego que había descendido. Y cuando el pueblo vio que había descendido el fuego, el pueblo dijo: no, Moisés, no, nosotros allí no vamos. ¿Por qué razón? Porque ellos conocían cómo estaba su corazón. Lo mismo ocurre en la iglesia. Cuando la presencia de Dios desciende, nuestro mismo corazón nos empieza a mencionar todas las cosas en las cuales nosotros estamos mal delante de la presencia de Dios. Y en vez de salir corriendo al altar y decirle: Señor, yo quiero de ese fuego, nosotros calladito vamos por ahí saliendo, y si alguien nos detiene le decimos: disculpe, voy para el baño que no aguanto. Mentira, no es que quiera ir al baño. Hay algo en su corazón que lo está reprendiendo y no lo quiere sacar, sino que quiere seguir viviendo con esa suciedad en su vida, y aún así sabiendo que la presencia de Dios es sobrenatural, y sabiendo que la presencia de Dios es clara, y sabiendo que la palabra de Dios es evidente, aún así quiere mostrar resistencia, y en vez de sujetarse, y en vez de, hermanos, someterse a la palabra, resiste y se pone más orgulloso y se pone más duro de corazón. La cerviz la pone así más fuerte, hermanos, y allí es donde no ocurre ningún cambio. Estuvo en el culto, vio la gloria de Dios, vio la presencia, sintió la palabra, entendió las cosas, pero su corazón no fue transformado. Lo mismo le sucedió al pueblo, lo mismo le ocurrió, hermano, a ellos también. La presencia de Dios cayó como fuego. ¿Por qué? Porque ellos recién habían salido de Egipto. Y Egipto representa el mundo. Y hermanos, recién habían salido de una vida de hechicería, recién habían salido con amargura en su corazón, recién habían salido, hermanos, con todas aquellas malas palabras, recién habían salido y necesitaban, ¿qué cosa? Necesitaban que el fuego de Dios carbonizara, quemara, deshiciera, hermanos, todo aquello sucio en su corazón. Pero el pueblo se resistió, y eso mismo está pasando a la iglesia hoy en día. No quiere ser transformada por el poder de Dios, pero sí quiere vivir en un club social llamado iglesia. No quiere que Dios lo impacte con su palabra, no quiere demostrar crecimiento, no quiere demostrar, hermano, que va avanzando más en las cosas de Dios. Lo mismo le está pasando a muchos hoy en día. Hermanos, Dios quiere trabajar en el corazón, pero nosotros le decimos: no, mejor bendíceme en el trabajo, mejor dame más dinero, mejor dame más carro, mejor dame más casa, mejor aumentame el salario, mejor cámbiame de posición, mejor haz esto, haz aquí, haz allá, haz esto y lo otro, pero mi corazón, con eso no te metas, pues entonces vas a perder tu salvación. Porque dos cosas necesita el Señor: tu mente y tu corazón, para que sean para Él. Ahora, la Escritura dice, hermanos, que la circuncisión y el fuego son dos expresiones que el Señor las dejó para los problemas del corazón. Y por esa razón, hermano, es que en la Pascua, se recuerda, en la Pascua era necesario, para celebrar la Pascua, estar circuncidados, hermanos, comer
pan sin levadura, ya vamos a hablar de eso, tener la ropa limpia, tenía que haber la presencia de sangre y también la presencia del fuego. La carne tenía que ser, hermano, cocinada a fuego, y eso es lo que tiene que hacer. Usted quiere terminar, hermano, con las cobras de la carne con las cuales usted está batallando. Le voy a decir algo: aunque se tome 20 pastillas, no va a tener ningún resultado. Aunque vaya, hermano, y ocupe cualquier método del mundo, no le va a funcionar, porque este es un problema espiritual, y este problema, la respuesta la tiene el Espíritu Santo de Dios, y el fuego de Dios tiene que quemar eso que está ahí adentro. Mientras el fuego de Dios no pase por esas áreas en tu corazón, va a ser bien difícil que puedas crecer en los caminos del Señor. Va a ser bien difícil que el Espíritu Santo te bautice. Va a ser bien difícil que Dios complete la obra en tu vida. Vas a estar siempre a medias. Tu corazón es lo más importante, y tienes que atenderlo para que Dios obre en esas áreas donde Él necesita obrar. Ahora, hermanos, en la mente, bueno, déjeme terminar esto de Horeb. Horeb significa basurero, y en el monte de Horeb fue cuando se derramó el fuego de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor quería? Quería que todas las obras de la carne que había en la vida de los israelitas, del pueblo de Él, se quemaran con la presencia del Señor. Eso es algo espiritual, hermanos. Es difícil de explicarlo, pero que funciona, porque eso solo el Señor lo puede hacer. Pero, hermanos, ese lugar es donde se bota la basura. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no es para estar de etiqueta. Venimos de etiqueta por respeto, pero no es para estar de etiqueta. La presencia de Dios es para que tú saques todo lo que hay delante de ti y lo pongas en el altar, para que el Señor lo queme y tú salgas restaurado. Esa era, hermanos, la interpretación cuando el Señor lo llevó a ese monte. Por eso es que la Biblia dice Horeb, monte de Dios, monte donde Dios trabaja con tu propia carne. Luego, hermanos, tenemos la mente, y acá sí estoy por terminar, hermanos. Tenemos la mente. En la mente habíamos visto, hermanos, algunos detalles, problemas que hay en la mente, como los estereotipos, las fortalezas, los mitos y las fábulas. Habíamos mencionado, hermano, que los estereotipos son todas aquella manera de pensar, es algo que está aquí en la mente, aquellas cosas que la gente piensa y que de alguna manera lo creen, lo avalan, lo practican, lo aprueban, pero que en la vida real no es cierto. Eso es allá afuera, se conoce con esa palabra estereotipo, pero dentro de la iglesia la Biblia ocupa una expresión, y es fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Bueno, una fortaleza en la vida real es un castillo donde hay alguien adentro y donde él está guardando ese lugar, y cualquiera que viene a atacar, ¿verdad? Como está en un castillo, tiene la ventaja, toma la ventaja en la guerra y destruye a cualquiera que viene a atacarlo. Hermano, yo lo que he visto es que para destruir a alguien que está en un castillo no hay que utilizar un francotirador. Lo que hay que hacer es destruir el arma secreta que tiene ese que está allá arriba. Y el arma secreta que él tiene y que está derrotando a los otros es de que él está en un castillo. Entonces la clave está en el castillo, y con un castillo formado por grandes bloques de piedra, ¿qué es lo que se puede hacer? Derribarlo. Por eso es que la Biblia dice que las fortalezas, esas se derriban, se destruyen de esa manera. Entonces dice la palabra de Dios que dentro de la iglesia tenemos maneras de pensar,
maneras de pensar que son como un castillo, como una fortaleza. Es decir, tenemos una manera de pensar que nosotros no la cambiamos por nada del mundo. Y aunque la palabra de Dios viene y nos enseña algo nuevo, nosotros con esa idea en nuestra mente, hermanos, nos oponemos a lo que estamos oyendo de parte de Dios en su palabra y mostramos resistencia. Pero la palabra de Dios tiene poder. ¿Para qué? Para destruir esos castillos que están en la mente y que esas ideas que no son de Dios, pero que nosotros las guardamos, las luchamos, las peleamos y las tenemos ahí. Esas ideas que no son del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque no están en la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios viene y nos habla, hermanos, esa palabra de Dios tiene el poder para derrumbar esas ideas y que la persona que está cautiva adentro, que somos nosotros mismos, seamos libres en el nombre del Señor. Hay pensamientos, hay ideas que usted las tiene, posiblemente las trajo de allá, posiblemente las formó dentro de una iglesia y que se le han hecho un castillo en su mente y que nadie lo hace cambiar. Y usted dice, no, es que todos los hombres en la iglesia son lo mismo. Y ahí tiene usted ese castillo. No, es que todas las mujeres son tal por cual. Y ahí tiene usted ese pensamiento en su cabeza. Óigame, la palabra de Dios no se expresa así. En la palabra de Dios no están esos pensamientos. Sí, pero es que el enemigo vino y te puso un pensamiento para que lo creyeras y te levantó un castillo. De manera que aunque haya alguien predicando la palabra de Dios y enseñándola, y aunque tú estés con la Biblia abierta y lo estés leyendo con tus propios ojos, no lo crees. Hay algo que tiene que cambiar. ¿Sabe dónde está? En tu forma de pensar. ¿Y qué es lo que lo va a cambiar? El nombre de la iglesia, el pastor, no, nadie. Lo va a cambiar el poder de la palabra de Dios. Es lo único que lo puede transformar. Entonces, hermano, para los problemas de la mente, el Señor dejó dos palabras también. Una de ellas es arrepentirse. La palabra arrepentimiento en su lenguaje original, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se recuerda? Lo hemos mencionado varias veces acá. ¿Qué significa la palabra arrepentirse en su lengua, en su raíz, en su origen? ¿Qué significa? Cambiar cambiar la forma de pensar, cambiar de dirección, exacto, cambiar la forma de pensar. Cuando usted dice me arrepiento no haber ido al culto, ¿qué está diciendo usted? A la próxima, enfermo, aunque esté así, cojo, pero yo me voy. Es decir, usted está cambiando su forma de pensar. Por eso es, hermano, que la palabra arrepentimiento está ligada con el bautismo en agua. ¿Se recuerdan? Cuando Juan el Bautista predicaba el bautismo en agua, ¿qué decía? Era un bautismo de arrepentimiento. Es decir, si la persona decía, me arrepiento, pues venga para acá, al agua. ¿Y hoy qué se hace? Usted levanta su mano y dice, me arrepiento. Y después uno dice, disculpe, ¿se quiere bautizar? Uy, no me hable de eso, por favor. Hay una fortaleza en la iglesia que se ha levantado. Bueno, nosotros ahí tenemos una pila bautismal y ya tiene agua. Si la cambiaron no sé, pero ya tiene agua. Y aquí es verdad que el que se convierta del pelo lo agarramos, lo tira, como enseña la palabra de Dios. No, es que mire que es muy temprano. O sea que vas a ir a pensar si te arrepentiste o no. O sea, le dijiste sí al Señor aquí, lo necesito,
Es lo que andaba buscando. Y cuando te vas para tu casa, yo no sé qué fui a hacer a la iglesia. Y eso, entonces, estabas dormido, sedado, te trajeron recién levantado de la cama. ¿Qué te pasó? Ahora, hermanos, Juan el Bautista les predicaba a la gente. Y cuando la gente, hermanos, decía sí, ahí mismo, venga para acá, vamos a bautizarlo. Y la gente no decía, ay, es que yo no quería, ay, tan rápido. No, la gente decía, contento, gloria a Dios, ya soy nueva criatura. Diferente a lo que piensan hoy en día. Entonces el bautismo representa eso, hermanos. Ahora, el bautismo se originó en un río por allá llamado el río Jordán. La palabra Jordán significa descender. Y cuando nosotros nos arrepentimos ¿de qué? Nos arrepentimos de haberle fallado al Señor y haber estado viviendo lejos de Él. Y cuando nos arrepentimos tenemos que humillarnos, y eso representa Jordán, descender en humildad. Nadie puede decir, venga a orar por mí, pues, por eso es que ya me voy a ir, pues venga a orar. No, así no. Mire, váyase y regrese la otra semana mejor. Mire, usted tiene que venir humillado delante de la presencia del Señor, porque el Señor dice que a los humildes los oye de cerquita, pero a los otros que no son humildes, allá a lo lejos, medio los alcanza a ver. Al Señor se le acerca en humildad, en sencillez de corazón. Eso es lo que a Él le agrada. Entonces, hermano, uno es el arrepentimiento. El otro, la otra palabra es, hermano, la palabra levadura. La palabra levadura. ¿Qué significa levadura? Bueno, la levadura es la levadura, ¿no? ¿Qué es la levadura? La levadura es una especie de hongo. Es una especie de hongo que cuando se mezcla con la masa la hace voluminosa, y en ese proceso agarra aire y queda adentro. Por eso es que si usted ve un panzote así, me va a durar 2 meses. Bueno, usted lo agarra así, le va a quedar así. Usted lo puede ocupar para los oídos, lo tapa ahí para dormir bien en un 4 de julio. Ese es el pan. Entonces, esa levadura, fíjese, manténgala ahí la levadura. Cuando la palabra de Dios viene como un pan, viene como una masa para hacer pan. Viene como una masa para hacer pan. Entonces, el Señor quiere que esa masa para hacer pan, tú te la comas así, sin mezclarle la levadura. Porque cuando tú le mezclas la levadura a la palabra de Dios y la llenas de aire por dentro, entonces la levadura representa todas aquellas. El Señor le dijo ahí a un grupito, guárdense de la levadura de los fariseos. No estaba hablando de que los fariseos vendían levadura, bolsitas de 10 centavos. Estaba hablando de la doctrina. ¿Qué doctrina? Doctrina es un conjunto de enseñanzas. Y el Señor le dijo, guárdense de esas enseñanzas que vienen a su mente de parte de ellos. Entonces, la levadura, hermanos, es algo que nosotros tenemos que sacarlo. ¿De dónde? De nuestra manera de pensar. ¿Qué cosas usted
tiene en su mente aquí en la iglesia y que no están en la palabra de Dios. Ahí hay un problema. Hay que ir sacando, ¿verdad?, esas ideas, porque esas enseñanzas no fueron puestas en la palabra para que las aprendamos. Entonces, 2 palabras para resolver el problema en la mente: el arrepentimiento y sacar la levadura. Hermanos, y voy a llegar hasta acá y nos vamos a quedar, hermanos, pendiente con esto, con la renovación. Para el siguiente domingo vamos a hablar acerca de la renovación de nuestra mente. Ahora, ¿qué significa, hermanos, renovar nuestra mente? Bueno, significa volverlo a su estado original. Nuestra mente necesita ser renovada. Es una expresión que casi no la ocupamos muy a menudo, pero déjeme ocupar una expresión un poco cerca. Necesita estar actualizada, renovada, vuelto a ser de nuevo. Ahora, ¿a qué momento? Bueno, ¿sabía usted que Adán, bueno, aquí voy a parar porque no sigo predicando. Adán, hermanos, la mente de él fue cambiada. ¿Se acuerda que así iniciamos esta serie de mensajes hablando de Adán? Porque la mente de él, hermanos, antes de la caída y después de la caída, tuvo un cambio. Porque él comió, ¿de qué árbol fue que comió? Comió del árbol que tenía que ver con qué cosa, con la mente. Comió del árbol que tenía que tener que ver algo con la mente. Y eso que comió él afectó su mente. Y ese cambio que hubo en su mente es lo que nos heredó ahora a nosotros. Y el Señor promete trabajar en esa mente nuestra y volverla a la mente antes de la caída. De eso vamos a estar hablando el próximo domingo. Así que, hermanos, llegamos hasta acá. Vamos a ponernos de pie. Estamos, hermanos, hablando de estas 5 cosas: diablo, mundo, carne, corazón, mente. Prácticamente, hermanos, ya lo cubrimos, dimos la solución. Al diablo hay que someternos, hay que resistir, hay que renunciar en el nombre de Jesús, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. En el mundo no hay que amarlo. En la carne, hermanos, hay que terminarlo y hay que comenzar algo nuevo en el corazón, hermanos. 2 palabras son claves: la circuncisión, el fuego. En la mente, 2 palabras también son claves, hermanos: el arrepentimiento y la levadura. Y como un tópico especial vamos a hablar de la renovación de la mente el próximo domingo, si el Señor nos lo permite. Entonces vamos a orar, hermanos, en esta hora para concluir, hermanos, esta meditación de su palabra. Señor y Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor amado, por traernos en esta ruta nueva, hermanos, para que el Señor pueda trabajar en nosotros. Dios, trabaja en nosotros y llévanos a ese encuentro contigo, donde tu Espíritu Santo pueda escribir tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos ser llenos de tu presencia y poder recibir el poder de lo alto, y que esa promesa que tú has dejado para los postreros tiempos sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra en esta hora, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor.